En este vídeo vamos a enseñarte 10 recetas súper fáciles para que le saques el máximo partido a tu microondas, pero sobre todo para que le saques el máximo partido a tu tiempo, ya que no te llevará más de 5 o 10 minutos hacerlas. Como sabes, en Cocina Casera nos gusta ir al grano y no hacerte perder nada de tiempo. Solo comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibas cada viernes en tu correo durante todo el año. Y ahora ya sí, empezamos con este recopilatorio de 10 recetas súper fáciles y rápidas para hacer al microondas. En este vídeo vas a aprender la manera más fácil, rápida y sencilla de asar pimientos. ¿Sabías que podías hacerlo en el microondas? Pues si no lo sabías, hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo. Y como ya sabes, en Cocina Casera nos gusta ir al grano y no hacerte perder nada de tiempo. Solo comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibas cada viernes en tu correo durante todo el año. Y ahora ya sí, vamos con la receta. Los ingredientes van a ser un pimiento rojo o bien un pimiento verde de tamaño grande, aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas y sal al gusto. Lo primero que haremos será lavar y secar los pimientos y le vamos a cortar la parte del tallo y eliminamos todas las semillas. Después lo depositamos en una fuente o recipiente apto para microondas. Añadimos un poco de aceite de oliva virgen extra extendiéndolo por toda la superficie del pimiento. Y le añadimos también una pizca de sal. Si quieres que te queden más similares a los pimientos fritos, no hace falta que tapes el recipiente. Si por el contrario te gusta que queden más bien cocidos, puedes tapar el recipiente con el papel film o su tapa correspondiente. Programamos el microondas al máximo durante unos 8 minutos. El tiempo siempre dependerá de la potencia de tu microondas, así que será conveniente que a mitad de cocción abras el microondas para darle la vuelta a los pimientos y ver qué tal está quedando y cuánto crees que le queda. Una vez le cojas el truco y los tiempos a tu microondas, sabrás cuántos minutos exactos debes de cocinarlos siempre. Y una vez finalizado el tiempo de cocción, lo dejamos reposando dentro del microondas otros 5 minutos más o menos. Hola seguidores de Cocina Casera, hoy nos vamos a preparar un arroz blanco hervido en el microondas, un arroz en menos de 15 minutos. Ya veréis cómo os gusta y qué rápido y qué fácil. Para este arroz al microondas empezaremos por aromatizar un aceitito donde lo vamos a cocinar. Pelamos un ajo, lo cortamos en láminas y lo ponemos en el bol donde vamos a cocinar el arroz. Y lo partimos en láminas. Las disponemos dentro del bol junto con la hoja de laurel y un chorrito de aceite. Lo vamos a meter en el microondas un minuto hasta que estén los ajos dorados. En este caso, por la potencia del microondas, que son 800 vatios, lo hemos tenido 2 minutos para que coja ese tono dorado clarito. Añadimos el arroz, lo removemos bien, que se impregne del aceite, del sabor del ajo y del laurel. Incorporamos bien de sal. El arroz es un producto, un ingrediente que acepta muy bien la sal, si no, casi siempre se nos va a quedar sosito. Podemos poner también un caldito si queremos, o lo que estemos acostumbrados a utilizar para salar. Igual que si lo hiciéramos en una olla, por cada vaso de arroz, 2 vasos de agua.
1 y 2. Removemos, nivelamos y nos lo llevamos al microondas 10 minutos o hasta que esté hecho. Lo que acabamos de sacar del microondas lo vamos a poner en un escurre verduras y para cortarle la cocción debajo del chorro de agua fría, para que nos quede además sueltecito. Bizcocho al microondas. Los ingredientes son azúcar, limón, huevos, yogur, zumo de limón, levadura química, harina y aceite. Rallamos la piel del limón y reservamos. Cascamos los huevos y los ponemos en un cuenco. Añadimos el azúcar y batimos con unas varillas hasta que ésta se disuelva. Echamos el yogur y el zumo de limón y seguimos batiendo. A continuación incorporamos la ralladura de limón y el aceite. Mezclamos en un cuenco la harina con la levadura química. Con la ayuda de un colador tamizamos ambos ingredientes sobre el cuenco donde tenemos los huevos batidos. Mezclamos con la varilla hasta que no se observen grumos de harina. Engrasamos con aceite un molde para horno. Vertemos la mezcla dentro. Llevamos al microondas y cocinamos a máxima potencia durante 10 minutos. Comprobamos el punto de cocción y dejamos enfriar sobre una rejilla. Una vez que esté frío, desmoldamos. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. Hola, vamos a preparar un bizcocho casero de chocolate hecho en el microondas 5 minutos. No vamos a tardar más, lo que tardemos en preparar las masas, pero de cocción van a ser solo 5 minutos. A los 125 gramos de harina le añadimos el sobre de levadura y juntos lo vamos a tamizar. Tamizamos la harina con un colador junto con la levadura. Con leves golpecitos o removiendo con una cuchara. Mientras estamos tamizando la harina, hemos puesto a derretir el chocolate con la mantequilla. 100 gramos de chocolate, 125 gramos de mantequilla en el microondas, bajándole un poquito la potencia y poco a poco, minuto, minuto y medio, 2 minutos, viendo qué tal va. Harina y la levadura tamizada, le vamos a añadir el azúcar, 125 gramos, 3 huevos,
la mantequilla y el chocolate derretidos en el microondas. Y un chorrín, unos 50 centilitros, un cuarto de vaso de nata. Con la ayuda de la lengua, de una espátula. Como está la harina tamizada, no nos va a hacer falta batidora ni varillas. Así, integrándolo todo poco a poco. El azúcar se va a disolver con el calorcito de la mantequilla y el chocolate. Tendremos preparado un molde untado con mantequilla. Cuando tenemos la crema mucho más lisa, lo llevamos al molde. Y ahora nos lo llevamos al microondas. Si son 900 vatios, 4 minutos y medio, 750, 800, pues 5 minutos. A máxima potencia. Y ya veréis qué rico queda. Hemos dejado que enfríe el bizcocho de chocolate y lo hemos desmoldado. Ahora vamos a cortarnos una porción. Así como de tarta americana, para que veáis que es un bizcocho esponjadito. Lo vamos a decorar con un poquito de azúcar glass. Y para terminar, podemos decorar con frutos rojos, una hoja de hierbabuena, bueno, lo que quisiéramos. Una salsita, un pulí de frambuesas o también salsa de chocolate. Pero básicamente, para hacerlo rápido, este es nuestro bizcocho casero de 5 minutos en el microondas. Espero que os guste. ¿Es posible cocer un brócoli en el microondas? Quizá pienses que no, porque lo más habitual es cocerlos en agua o en vapor. Sin embargo, hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo al microondas de una forma súper sencilla. Como sabes, en Cocina Casera nos gusta ir al grano y no hacerte perder nada de tiempo. Solo comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibas cada viernes en tu correo durante todo el año. Y ahora ya sí, empezamos con la receta. Los ingredientes van a ser simplemente medio brócoli y 4 cucharadas grandes de agua. Lo primero que haremos será partir el brócoli en trozos de similar tamaño para que se cocine de manera uniforme. Y los echamos en un bol apto para microondas. Añadimos las 4 cucharadas grandes de agua y lo tapamos con un plato que también sea apto para altas temperaturas. Y ahora ya sí podemos meterlo al microondas. Y lo ponemos durante 5 minutos a máxima potencia. Y lo volvemos a meter al microondas durante otros 5 minutos a máxima potencia. Con este tiempo lo más seguro es que te quede fenomenal, pero siempre depende un poco de la potencia de tu microondas, o incluso de la cantidad de brócoli y la variedad que hayas elegido. Así que quizá necesites más o menos tiempo, es cuestión de que vayas probando hasta que te quede perfecto. Y puedes apuntarte los tiempos para que la próxima vez que hagas esta receta sepas justo el tiempo ideal para tu microondas. A nosotros nos encanta aliñarlo simplemente con aceite de oliva, sal y pimienta, pero tú puedes aderezarlo como más te guste. ¿Es posible hacer un huevo duro al microondas? Quizás pienses que no, porque lo que suele ocurrir es que se convierte en una pequeña bomba y explota dentro del microondas. Sin embargo, con un poquito de maña se puede lograr. Como sabes, en Cocina Casera nos gusta ir al grano y no hacerte perder nada de tiempo. Solo comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibas cada viernes en tu correo durante todo el año.
intentado alguna vez cocinar huevos dentro de su cáscara en el microondas? Mejor que no lo hagas, perderás el tiempo y el huevo, ya que seguro que explota. Para hacer un huevo duro en el microondas hay que sacarlo de su cáscara, siempre, siempre. Esto es para evitar que explote. Puedes usar un recipiente apto para el microondas, especial para huevos, que no son difíciles de encontrar y que además quedarán así en formita de huevo. Otra opción es cascar el huevo en un bol pequeño y cubrirlo con algún tipo de tapadera o un plato que tengas por casa. Pero recuerda que siempre hay que sacar el huevo de su cáscara. Ahora te voy a contar el paso a paso para que no te explote y te quede perfecto. Nosotros hemos utilizado este recipiente que tiene la forma así redondita y es apto para microondas. Aquí cascamos el huevo. Y ahora viene uno de los trucos imprescindibles, que debe ser que pinches la yema con un palillo varias veces. De esta manera no te explotará. Ahora ya nos lo llevamos al microondas y lo cubrimos con un plato. Vamos a poner el microondas a mitad de potencia. Ojo, nunca lo pongas al máximo. Y lo vamos a cocinar primero durante 45 segundos. Una vez hayan transcurrido, revisa el huevo y mira a ver cómo está. Y si no está hecho todavía, continuamos añadiendo intervalos de 15 segundos, igual al 50% de potencia del microondas. Por lo general, con 1 minuto en total o un poquito más estarán hechos, pero esto depende del tamaño del huevo y del tipo de microondas. Así que como norma general, espera primero 45 segundos y luego haz tandas de 15 segundos para ir revisando cómo va y siempre a media potencia. Al hacer este procedimiento con tiempos cortos evitamos que el huevo se caliente demasiado y explote. Y tranquilo, que probablemente no tengas que repetir esto cada vez que hagas un huevo en microondas, sino que una vez ya le pilles el truco aprenderás cuál es el tiempo correcto para tu microondas y no tendrás que revisarlo tantas veces. Así que ya sabes, recuerda siempre pinchar la yema de huevo antes de meterla, recuerda también los intervalos de tiempo cortos en el microondas y la potencia media. ¿Es posible hacer unas magdalenas de arándanos al microondas? Quizá pienses que no, porque lo más normal es hacerlas al horno. Sin embargo, hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo al microondas, pero además te llevará tan solo 5 minutos. Eso sí, no te quedarán con la forma de una magdalena o un muffin tradicional, pero estarán igual de ricas. Como sabes, en Cocina Casera nos gusta ir al grano y no hacerte perder nada de tiempo. Solo comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibas cada viernes en tu correo durante todo el año. Y ahora ya sí, empezamos con la receta. Los ingredientes son una clara de huevo, 2 cucharadas grandes de miel, media cucharada pequeña de nuez moscada, media cucharada pequeña de levadura en polvo, 1/4 de taza de harina de avena o la harina que tú prefieras y unas 3 cucharadas grandes de arándanos. Para la elaboración utilizaremos un recipiente apto para microondas, por ejemplo, una taza que aguante la temperatura será perfecta. Comenzamos echando una clara de huevo. La separaremos de la yema con mucho cuidado. Después añadimos 2 cucharadas de miel y lo removemos muy bien todo con la ayuda de un tenedor. Ahora echamos media cucharada pequeña de nuez moscada y otra media cucharada pequeña de levadura en polvo y también 1/4 de taza de harina de avena o cualquier harina que tú prefieras. Y lo volvemos a remover todo durante un buen rato hasta que la mezcla quede bien homogénea. Ahora añadimos 3 cucharadas grandes de arándanos. Y lo volvemos a remover por última vez y con cuidado de no aplastar mucho los arándanos. Y ahora nos lo llevamos al microondas y lo tendremos durante 60 segundos a máxima potencia. Aunque esto siempre depende de la potencia de tu microondas. Es cuestión de que vayas probando hasta que te quede perfecto y puedes apuntarte los tiempos para que la próxima vez que hagas esta receta sepas justo cuál es el mejor para tu microondas. Y por último lo podemos decorar con azúcar glass, con canela o nata o chía o lo que prefiramos. ¿Es posible hacer unas magdalenas de plátano al microondas? Quizá pienses que no, porque lo más normal es hacerlas al horno. Sin embargo, hoy te vamos a enseñar cómo hacerlo al microondas, pero además te llevará tan solo 5 minutos.
Pero eso sí, no te van a quedar con la forma de una magdalena o un muffin de los de toda la vida, pero estarán igual de ricas. Como sabes, en Cocina Casera nos gusta ir al grano y no hacerte perder tiempo. Solo comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja de descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibas cada viernes en tu correo durante todo el año. Y ahora ya sí, empezamos con la receta. Los ingredientes son una clara de huevo, medio plátano, 2 cucharadas grandes de miel, un cuarto de taza de harina de avena o la harina que prefieras, media cucharada pequeña de canela y otra media cucharada pequeña de levadura en polvo. Para la elaboración utilizaremos un recipiente apto para microondas, por ejemplo, una taza que aguante la temperatura. Comenzamos echando una clara de huevo, haciéndolo con cuidado y evitando que caiga la yema de huevo. Añadimos 2 cucharadas de miel y lo removemos muy bien todo con la ayuda de un tenedor. Ahora echamos media cucharada pequeña de canela y otra media cucharada pequeña de levadura en polvo y un cuarto de taza de harina de avena o la harina que prefiramos. Y lo volvemos a remover todo durante un buen ratito hasta que esté bien homogénea la mezcla. Ahora añadimos medio plátano cortado en rodajas y lo volvemos a remover por última vez. Y ahora lo llevamos al microondas y lo tendremos durante 60 segundos a máxima potencia, aunque esto siempre dependerá de la potencia de tu microondas. Es cuestión de que vayas probando hasta que te quede perfecto. Y puedes apuntarte los tiempos para que la próxima vez que hagas esta receta sepas justo que es el tiempo necesario para tu microondas. Por último, lo podemos decorar con azúcar glass, con canela, con nata, con chía, con lo que prefiramos. Hoy te vamos a enseñar a hacer la receta más fácil del mundo, perfecta para desayunos, meriendas o cenas en las que no tienes tiempo pero no quieres dejar de disfrutar de algo sano y rico. Y por cierto, recuerda que en la caja de descripción del vídeo tienes un enlace a nuestro mini curso gratuito de desayunos saludables. Hola cocinacas, hoy vamos a preparar tortilla en taza al microondas. Los ingredientes son 3 huevos, un tomate, una cucharada de hojas de albahaca frescas, una cucharada de queso rallado y sal y pimienta al gusto. Y ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que haremos será cortar el tomate en trozos pequeñitos. Y picaremos también las hojas de albahaca. Lo siguiente será echar los huevos en la taza y batirlos. Nosotros rompemos los huevos en la misma taza, ya que en España consumir el huevo según sale de la cáscara no supone un problema de salud. Pero si en tu país no aconsejan hacer esto, siga las precauciones que sean habituales allí. Ahora echamos el resto de ingredientes, esto es, los dados de tomate que hemos cortado, la albahaca picada, el queso rallado y una pizca de sal y pimienta al gusto. Y lo mezclamos todo bien con la ayuda de un tenedor. Esto lo meteremos al microondas entre unos 60 o 90 segundos o hasta que la mezcla esté sólida. Nosotros hemos utilizado un microondas de 1250 vatios y hemos visto que tenerlo entre 60 y 90 segundos es lo perfecto, pero es posible que tengas que probar para encontrar el tiempo de cocción adecuado para tu microondas. Y ya está. En cuestión de minutos tenemos una deliciosa tortilla bien sana y perfecta para desayunos o cenas en las que no tenemos ganas de pasar mucho tiempo en la cocina. Te vamos a enseñar una receta que no puede ser más fácil y rápida. Es perfecta para desayunos o meriendas en las que quieres tomar algo especial y rico, pero sin que te quite mucho tiempo. Y por cierto, recuerda que en la caja de descripción del vídeo tienes un enlace a nuestro minicurso gratuito de desayunos saludables. No te lo pierdas. Hola cocinacas, hoy vamos a preparar tostadas francesas al microondas. Los ingredientes van a ser un huevo grande,
una taza de trozos de pan de molde, o lo equivalente sería 2 o 3 rebanadas, medio plátano pequeño, una cucharadita pequeña de margarina, 3 cucharadas grandes de leche vegetal, una cucharada pequeña de jarabe de arce o bien miel, una cucharada pequeña de canela, otra cucharada pequeña de extracto de vainilla y una pizca de nuez moscada molida. Ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que haremos será cortar el pan de molde en cubos. Después, echamos la margarina en un cuenco y la calentamos en el microondas durante unos 15 segundos o hasta que se derrita. Lo siguiente será añadirle a esa margarina derretida un huevo y lo batiremos con la ayuda de un tenedor. Nosotros rompemos los huevos en la misma taza, ya que en España consumir el huevo según sale de la cáscara no supone un problema de salud. Pero si en tu país no aconsejan hacer esto, sigue las precauciones que sean habituales allí. Después añadimos el resto de ingredientes. Estos son la leche, la vainilla, la nuez moscada, la canela y la miel. Y lo volvemos a batir todo hasta que esté bien mezclado. En un plato hondo echamos los trozos de pan. Y sobre este echamos la mezcla anterior. Y lo vamos a remover muy bien durante 1 minuto aproximadamente, o hasta que el pan haya absorbido todo, pero con cuidado de no ser muy bruscos para que el pan no se rompa demasiado. Una vez el pan esté bien empapado, lo metemos dentro de una taza. Y ahora será el turno del microondas. Lo meteremos entre unos 60 o 90 segundos o hasta que la mezcla esté sólida. Nosotros hemos utilizado un microondas de 1250 vatios. Y lo tendremos entre 60 y 90 segundos, ya que hemos visto que en este tipo de microondas es lo perfecto. Pero es posible que tengas que probar para encontrar el tiempo de cocción adecuado para tu microondas. Una vez cocinado, nosotros hemos querido acompañarlo de un poco más de canela, un chorrito de miel y unas rodajas de plátano. Esperamos que te hayan gustado tanto como a nosotros estas recetas. ¿A qué es increíble todo lo que se puede hacer con un microondas? Si te han gustado, ya sabes que siempre nos apoyas regalándonos un like. Y si tienes cualquier sugerencia, ya sabes también que leemos todos los comentarios, así que puedes dejarnos cualquier cosa que quieras que hagamos. Suscríbete al canal para no perderte ninguna receta y no olvides que en el enlace de la descripción del vídeo puedes apuntarte para que te enviemos totalmente gratis el menú semanal durante todas las semanas del año, para que comas variado, saludable y sobre todo que comas bien rico. ¡Chao, cocinacas!